¿Cómo están, queridos televidentes? Una vez más, en esta mañana nos reencontramos para compartir principios bíblicos, pautas para vivir, guía en el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo, y lumbrera a mi camino. Ese es el tema para hoy. Esta semana estamos estudiando sobre la vida cristiana y hoy nos toca hablar sobre las características. La pregunta que surge es, ¿cómo es un verdadero cristiano? Una pregunta que usted y yo en algún momento nos hemos hecho y muchas veces no nos hemos respondido, pero la Biblia también tiene respuestas para esta pregunta. En sí, la Biblia tiene todas las respuestas a las muchas preguntas que usted y yo nos hacemos en esta vida. Así que hoy vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo las características de un verdadero cristiano desde una perspectiva bíblica, por cierto? Todos en algún momento podemos decir, también yo soy cristiano, podemos decir, pero el hecho de que uno esté en un garaje no le hace a uno automóvil, ¿verdad? Así que necesitamos saber, y usted, querido hermano, querida hermana, también como un cristiano o una cristiana, tiene que saber cuáles son sus roles, cuál es su labor, su misión en este mundo como cristiano. Eh, Necesitamos creer, habíamos dicho, para ser un verdadero cristiano o una verdadera cristiana, uno necesita creer en el verdadero, en Jesucristo y también recibirle. Ese es, por supuesto, el arrepentimiento es muy importante. Uno debe arrepentirse de sus pecados, de sus transgresiones, de su rebelión y debe acercarse a Dios y creer en el Evangelio. Y debe aprender. La Biblia dice que una vez que uno es cristiano, necesita crecer, crecer en la gracia, en el conocimiento del verdadero Hijo de Dios. Uno debe crecer, debe conocer más, aprender. Y la Biblia es el libro de los libros que nos ayuda a crecer espiritualmente. Así como un infante, un niño, un recién nacido, para crecer, para desarrollarse, necesita la leche, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Necesita alimentarse de leche. Asimismo, un recién convertido, un cristiano nuevo, necesita también de la leche espiritual, de acuerdo a Pedro capítulo 2. La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en el conocimiento del Señor Jesucristo. Uno debe estudiar la vida de Cristo y su palabra para entender, para crecer. ¿Saben qué dice? La voluntad es que... ¿Saben cuál es la voluntad de Dios, querido televidente, querido hermano? La voluntad de Dios es conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y dice, el que dice, miren, leamos, empecemos leyendo entonces algunos versículos. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en Él, es decir, en Dios, debe andar como Él anduvo. El que dice ser cristiano o cristiana, debe andar como el Señor Jesucristo anduvo. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Él era una persona que hacía el bien, que siempre deseaba el bien de las otras personas, y ese es un gran ejemplo. Pero la Biblia dice también en Mateo capítulo 7 que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo usted reconoce un árbol si es bueno o es un árbol bueno o es un árbol malo? ¿Cómo usted y yo podemos reconocer? Por sus frutos. Cuando usted saca un fruto, por decir una naranja, usted si es agrio o si es dulce, usted va a saber por sus frutos.
Así también una persona puede darse cuenta, puede saber si la persona es lo que dice ser, porque todos podemos en algún momento autodenominarnos buenos hombres, buenas mujeres, buenas personas. En realidad, por sus frutos os conocerán, dice. El verdadero cristiano entonces vive de acuerdo a los principios bíblicos, ama a Dios, obedece a la palabra de Dios, obedece a la Biblia y también ama a su prójimo. ¿Qué tal? Miren, eso es algo muy, muy profundo. El verdadero cristiano vive basado en principios bíblicos. Ama a su Dios, obedece a su Dios y ama a su prójimo. Nunca lo olvide eso. Si usted ve a una persona que no hace esto, entonces debe dudar que es un verdadero cristiano. También dice la Biblia que ustedes permanecen en mi palabra y yo les voy a amar, dice Dios. Si ustedes obedecen mis principios, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Pero también dice otra escritura, miren, esto leamos entonces, Juan 13:35, aquí en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, al apóstol Juan se le llama también el discípulo del amor, así se le llama, porque él habla mucho sobre el amor de Dios, sobre el amor al prójimo también. Por eso que en sus escritos, el apóstol Juan escribe, y es un versículo muy conocido que vamos a leer, lo que el Señor habló. Juan capítulo 13, versículo 35. Miren, a esto llamaríamos nosotros una característica principal de la cristiandad. Miren, leamos entonces. Dice, en esto conocerán la gente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esta es una característica principal, querido hermano, querida hermana, para saber si de verdad tú eres un verdadero cristiano. Dice, en que tuvierais amor los unos por los otros. Esa es una característica principal. El afecto, el amor, entre unos con otros. En esto conocen. Miren, eso es una característica muy importante, el amar. En realidad, la ley se resume, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Miren, esa es la ley de Dios. Amarás a Dios. Primero debemos amar a Dios. ¿Quién es el número uno en su vida? Siempre hacemos esta pregunta. ¿A quién usted ama en este mundo como número uno? Debe ser a Dios. Más todavía si usted es un creyente verdadero o una creyente verdadera. Amarás a tu Dios. Y después dice, el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume, esa es la fórmula para el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. La obediencia, el amor. Ahora vamos a ver algunas características, es más, 6 características de cómo así uno puede saber si de verdad es un cristiano. Y si usted, querido amigo, no es cristiano, entonces va a usted saber diagnosticar si de verdad, cómo es el ser un cristiano. Y si usted ya es cristiano, así que puede también saber que estas características son, en realidad hay muchas más, pero hemos seleccionado solamente 6 características de un verdadero cristiano, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo es un verdadero cristiano? Número uno, si usted está anotando, le animo a que registre, apunte. El verdadero cristiano obedece a la palabra de Dios. Obedece. Vamos a leer. Juan 14:21. Seguimos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21.
obedece a la palabra de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, los mandamientos que están en la Biblia, los mandamientos de Dios, y los guarda, los conserva, con el fin de obedecer, por supuesto. De nada serviría que uno sepa la Biblia de tapa a tapa. De nada serviría que usted sea teólogo, porque hay mucha gente que estudia la teología como ciencia. Puede estudiar usted todos los libros, saber los significados, saber memorizar versículos, capítulos enteros, en fin. Incluso usted ser religioso. Quizá usted, querido amigo, amigas, usted, querido hermano, usted hasta es pastor. Pero es posible que también no sea cristiano, porque muchos pastores, entre comillas, aún nunca han nacido de nuevo. Pero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y mi Padre le amará, y yo me manifestaré a él, dice el Señor Jesús. La obediencia a la palabra de Dios no debe ser por fuerza o por obligación, o porque le está viendo el pastor, el líder, o no, porque muchos dicen, no, ¿acaso te está viendo? En una ocasión, hace un tiempo, un hermano comentó y él habló y dijo, dice que en una ocasión le quisieron hacer emborrachar, le quisieron embriagar a un cristiano en una fiesta, y le dijeron, pero ¿acaso aquí está tu pastor? Nadie te está viendo, puedes tú tomar, embriagarte, no pasa nada, le dijeron. No. La obediencia a Dios no es porque si te están viendo o no, Dios es el que está viéndote. Entonces, el verdadero cristiano obedece a los principios, obedece los mandamientos de Dios, no importa dónde esté, no importa con quién esté. No es de apariencia. La cristiandad debe ser sincera, por amor a Cristo. Por eso que debemos, para obedecer, miren, esto es importante. Los cristianos debemos leer la Biblia todos los días. No por obligación o como un rito, no. Algunos tienen la Biblia como algo, como un amuleto. Ponen la Biblia así abierta, incluso en su casa, o lo rodean de velas, ¿verdad? O lo ponen flores alrededor y nunca, pero la leen, no la leen. Aún cristianos que los tienen la Biblia ahí guardados, a veces, de vez en cuando los llevan a la iglesia, pero lo tienen como un amuleto. Querido hermano, no. Los cristianos debemos leer la Biblia todos los días, por amor, para conocer más a Dios. ¿Por qué uno lee la Biblia? Para conocer a Dios, para amar, para amarle, para amar al prójimo también, pero sobre todo para obedecer sus escritos. Entonces es importante. El leer, el estudiar la Biblia nos lleva a una obediencia, a un cambio de vida. Por eso que la Biblia cambia vidas, no debemos olvidar. Transforma vidas, es más, regenera al ser humano la Biblia. Así que leámoslo. El verdadero cristiano lee la Biblia, obedece sus mandamientos. Número 2. El verdadero cristiano, hombre o mujer, niño, joven o adolescente o anciano, no esconde su identidad como cristiano. Es decir, no se avergüenza del Evangelio. Leamos entonces Mateo 5:14. Estamos en el punto 2. No esconde su identidad. Sus amigos, sus colegas, sus familiares saben que es un cristiano, aunque quizás no se lo ha dicho él. No siempre es necesario a veces decir, miren, soy cristiano, miren, no siempre. Ellos van a notar, se van a dar cuenta, como decimos vulgarmente, al cacho. Aún en las facies se nota si uno es cristiano o no. No sé si en algún momento usted se ha dado cuenta. Ese gozo, los creyentes, los cristianos se caracterizan por ser personas amables, aún en las mismas facies, así como algunas enfermedades se notan en las facies, en la cara, cómo están. Los que tienen un ceño fruncido, quizá tienen unas facies de rabia, de personas frías, pueden tener algunos problemas
de úlceras, presiones altas, en fin, cardiopatías, en fin. Bueno, no es la regla, pero sí uno puede ver aún en sus facies qué tipo de enfermedades puede tener esa persona. Bien, entonces, número dos, el creyente verdadero no oculta su identidad. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. No se puede esconder. El verdadero cristiano, si le preguntan, siempre está tratando de hablar de Dios y tratando de influenciar. Dice Jesucristo: ustedes son la luz de este mundo. ¿Para qué usamos la luz? ¿Se ha preguntado usted? Es algo lógico, ¿verdad? La luz es para alumbrar durante la noche en las tinieblas, para darnos la luz. Donde va un cristiano o una cristiana es la luz, es la luz. Quizá en ese lugar hay muchas tinieblas, hay mucha maldad, pero donde usted va, querido hermano, querida hermana, usted va a hacer buenas obras, va a influenciar para lo bueno, entonces va a ser la luz de este mundo, ¿verdad? Y no se puede esconder. Pero existen los denominados discípulos secretos o los cristianos anónimos. No sé si usted ha oído alguna vez. Hay algunos cristianos anónimos donde no quiere que se sepa que de verdad es un cristiano. En una ocasión dice un cristiano estaba orando en su oficina, estaba orando a su Dios, así de oculto, como decimos, sin que nadie le vea. Alguien entró a la oficina y el cristiano abrió los ojos y le dijo: creo que usted estaba orando, ¿no? Creo que estabas orando a tu Dios. Él dijo: no estaba orando a mi Dios. Solamente estaba meditando, estaba así nomás. No. Muchos se avergüenzan del Evangelio. En otra ocasión un cristiano estaba llevando la Biblia por una avenida y a su amigo le dijo: tú también eres cristiano, estás llevando la Biblia. Él dijo: no, yo no soy cristiano, estoy llevando, es la Biblia de mi mamá. Dijo: se lo estoy llevando a la iglesia. Yo no soy. Muchos se avergüenzan del Evangelio, pero el verdadero cristiano no se avergüenza del Evangelio. A Pedro en otra ocasión en la Biblia relata cuando arrestaron al Señor, a Pedro le dijeron: Pedro, tú también eras uno de ellos. Y él negó, ¿se acuerdan? 3 veces negó Pedro. Y le dijeron: aún tu manera de hablar te delata. Así le dijeron. Los cristianos tenemos una forma aún de hablar, aún en la forma de hablar, en fin, como que se ve alguna diferencia. Notan, los que conocen, notan esas diferencias. Así que no me avergüenzo. Pablo decía, Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Número 3. El verdadero cristiano cuida de su familia. Es muy servicial, cuida de su familia. Primera Timoteo 5:8. Estas son actitudes positivas de un verdadero cristiano. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 8. Vamos a leer. Miren, dice así la Biblia, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren, el orden es el siguiente de acuerdo a la palabra de Dios. El verdadero creyente, hombre o mujer o anciano, en su vida su prioridad es Dios, Dios el Señor. Dios, Él debe ser su primer amor. ¿Quién es el número uno en su vida, querido hermano, querida hermana? Debe ser el Señor. El Señor es. Número 2, como segundo lugar, si usted es casado o es casada, debe ser su cónyuge, su esposo o su esposa. No se lo olvide. Está después su familia, sus hijos, ¿sí? Son prioridad. Número 3, debe ser también la iglesia, o sea, la obra de Dios. Después viene el trabajo, las amistades, etcétera. Pero ese es el orden de acuerdo a la palabra de Dios.
Pero resulta que muchas veces esto cambia. Para muchos cristianos, sí, posiblemente Dios sea el número uno, pero como número dos, ellos ponen la iglesia, la obra, y la familia está más abajo, y hay problemas. Tenemos que cuidar los cristianos debemos cuidar de nuestra esposa, de nuestros hijos, en su educación, en su en el respeto, la dignidad. Debemos enseñarles valores. Los cristianos cuidan de eso, aún de sus padres cuando envejecen, deben cuidar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno no es cristiano, escuche, como que le vale, le importa un comino, como decimos vulgarmente. Sus padres cuando ya son viejitos los abandonan, los llevan al hospicio, los tiran ahí, nunca más les visitan. Y a sus hijos también les importa poco, no, les importa poco de su hogar, de su familia, y dicen, soy cristiano. Amigo, querido, es posible que usted todavía no sea cristiano si usted hace eso. Tratan mal a la gente, los ultrajan, etcétera. Bueno, un verdadero cristiano no hace eso, cuida de su familia. Como dice, provee para su familia. Dice, mayormente para los de su casa. Se preocupa, después de Dios, por su familia, su esposa, sus hijos. Después está el resto también. No se olvide. Número 4. El verdadero cristiano, hombre o mujer, es misericordioso, ama, es una persona que no es fanático religioso, tampoco es un exagerado religioso. ¿Han visto ustedes algunas sectas falsas, por cierto, enseñan a sus feligreses de ser fanáticos religiosos? Ellos se encierran en ciertas normas, dice, no toman café, no comen carne, o no visten de una cierta forma, son rígidos dicen, guardan ciertos días de la semana, tienen ciertos días festivos donde dicen ellos no hace, o comen cierta comida en ciertos días, muy rígidos, son los religiosos, fanáticos. El Evangelio, querido amigo, no es así. La Biblia no enseña eso. Miren, leamos un caso, Mateo 9:9, usted lo va a leer, pero yo le voy a hacer un resumen. Se trata de un hombre llamado Mateo, o Leví. El Señor Jesucristo, bueno, al Señor le invita en su casa, e invita también a este hombre Leví a sus amigos, publicanos, pecadores, de todo, había una cena ahí. Y los religiosos, los fariseos, los saduceos de esa época, estaban enojados y dijeron, pero ¿cómo es posible? Jesús está comiendo con los pecadores. Seguramente habían algunos ahí borrachos, de todo, habían hombres y mujeres pecadores y ahí estaban cenando. Y el Señor Jesucristo les dice, miren, no, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido aquí a llamar a justos, sino a pecadores, dice el Señor. Vayan y aprendan misericordia quiero y no sacrificio. Así les dijo el Señor. Mateo 9:9 al 13. Entonces miren, los religiosos, o sea, los pseudo cristianos, esa palabra significa falso, los pseudo cristianos acusan a los pecadores, ven sus defectos, ellos se creen la quinta maravilla. Los pseudo religiosos, los falsos cristianos, son sectarios, ellos dicen, mi secta es la que salva, si tú no vienes a mi secta no te salvas. Se enojan ellos cuando otro adora a Dios de otra manera. Entonces los pseudo cristianos acusan al pecador, pero los verdaderos cristianos los quieren salvar. Son misericordiosos, les hablan de Dios, tratan de influenciar con su vida y les invitan y les hablan de Dios, pero sinceramente ven su bienestar, tratan de salvarles a las personas que pecan. Hay una diferencia, ¿verdad? Quizá usted, querida amiga, querido amigo, usted asista a una secta religiosa donde le han enseñado a ser rígido, un régimen. El Señor Jesucristo nunca enseñó sobre un régimen. La cristiandad, el evangelio, todo lo que el cristianismo no es un régimen, amigo. No lo olvide, no es un régimen. Las sectas sí tratan de enseñar ese régimen. No. Es libertad.
Lo que yo predico, la Biblia enseña es la libertad del ser humano, no el libertinaje. El servir a Dios es algún privilegio, es por amor. No lo hacemos porque alguien le obliga, dice, esto tienes que guardar. Aún la religión oficial enseña eso. Dice, tú tienes que rezar, tienes que hacer la extrema unción, no sé, tienes que hacer las comuniones, primera, segunda comunión. Si no haces esto, te vas a ir al infierno, etc. No, no, no. La salvación es por la fe. En realidad la Biblia toda entera habla de amor, sobre el amor. En otra ocasión vamos a también predicar, enseñar sobre estos aspectos más profundamente. Entonces, número 4, hemos dicho, el verdadero cristiano es un hombre misericordioso, lleno de amor, de bondad. Enseña, ve el bienestar del ser humano y trata de hablar, de llevarles a la persona, escuche esta diferencia más. Los verdaderos creyentes cristianos llevan a la persona a los pies de Cristo. Los pseudo cristianos llevan a las personas, ¿saben qué? A su secta, a los pies de su congregación, de su iglesia. Si usted está tratando de llevar a las personas a su grupo religioso, está equivocado. Nuestra labor de los creyentes, de los cristianos, no es llevar a las personas a los pies de la iglesia, de la congregación. No, 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 que se llenen la iglesia. No, esa no es. Muchos piensan que su iglesia debe llenarse. Si no vienen, no se salvan. Muchas gentes enseñan eso. Esa es una doctrina errada. Nosotros debemos llevar a las almas a los pies de Cristo. Él es el único que salva. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, que el Señor Jesucristo crezca, que yo mengüe, que yo me baje, que Él crezca. Ese debe ser el objetivo de nosotros. Número 5. El verdadero cristiano es sincero aun cuando peca. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero dice, si confesamos nuestros pecados, está hablando a los cristianos este versículo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando un verdadero cristiano peca, va a Dios, se pone de rodillas y le pide perdón y nunca más lo hace ese pecado. ¿Sí? Confiesa, acepta sus errores, reconoce sus errores y no se cree el santurrón. Mire, no se cree el santurrón. Los cristianos también pecamos. Hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Es como aquel panadero que hace todo el tiempo, está con masa, ¿verdad? Y el que come pan. Los cristianos pecamos por accidente. Miren, eso no está en la Biblia, pero se puede entender así. Pecamos por accidente. Los que no son creyentes verdaderos, ellos practican el pecado. Hay una gran diferencia entre el que practica y el que peca. El que practica está todo el tiempo en eso. Todos los fines de semana se embriaga, todo el año entero está codiciando la inmoralidad, la pornografía. Es un hábito mentir para muchos. Practican todo el tiempo, están mintiendo, están robando, están hablando malas palabras. Todo el tiempo, nunca leen la Biblia. Quizá una vez al año leen como, por si acaso, un versículo y nunca más. Les importa poco de Dios. ¿Ven? Entonces hay una diferencia. El verdadero cristiano es sincero cuando peca y pide perdón a Dios y acepta sus errores. Y número 6, el verdadero cristiano comparte la palabra de Dios con otros. Es un misionero. Siempre está tratando de hablar a otros de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es su eslogan. Yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído, lo que para mí es Dios. Dios es real, querido amigo. Jesucristo es real. ¿Y quién salva? El Señor Jesucristo. Yo no puedo dejar de decir. Quizás usted me dice, ¿cómo ese predicador todos los lunes, los miércoles, los viernes nos está hablando de Dios, pero acaso no tendrá que hacer otra cosa? Quizá diga usted. Bueno, es algo que yo debo cumplir el mandamiento de Dios y compartir con ustedes, queridos amigos, sobre el Señor. No puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he experimentado, que Jesucristo es real. Amigos, estas son algunas de las características que los verdaderos cristianos debemos tener. Querido hermano, yo le animo, si usted no tiene todavía estas
estas características, estas actitudes, revise su vida. Y quizá todavía no es un cristiano. Y si no lo es, vaya al Señor. Que el Señor nos ayude a todos. Sí, bueno, vamos a agradecer al Señor por su palabra. Oremos entonces. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, estamos una vez más muy agradecidos por tu palabra, la Biblia. Gracias por estos principios. Cada día, mi Dios, siempre vamos creciendo espiritualmente y nos fortaleces. Tu palabra es como esa leche espiritual que nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. Perdónanos, Señor, quizá algunos todavía no somos maduros, aún como cristianos, actuamos como niños y no estamos madurando. Perdónanos y tu palabra nos haga madurar. Y ese es, Señor, nuestro gran deseo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Amén. Amigos queridos, muchísimas gracias, queridos hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Y bueno, si el Señor permite, nos veremos en el siguiente programa. Bendiciones.